y en el entorno que estamos, en el entorno de la biblioteca este precioso, pues daros las buenas tardes y daros las gracias por vuestra asistencia. Estamos reunidos este día en el Casino Obrero de Béjar, una institución cultural y recreativa, más que centenaria, casi como la centenaria gloriosa Revolución Española. Hoy se va a presentar el facsímil de Historia de la Revolución Española por el editor Venancio Sánchez y cuya prologuista es Carmen Cascón. Seguro que entre los dos nos darán bastantes datos de esa gloriosa revolución, que todo el mundo habla de ella, pero muchos desconocemos. Hoy de aquí saldremos con más conocimiento de dicha revolución, en la que Béjar y sus ciudadanos fueron parte activa y muy relevante. Tras esta revolución democrática de 1868 y tras la caída del régimen isabelino, a los 15 años, en el 1881, se inauguró esta institución, denominada Casino Obrero de Béjar. Seguro que dicha revolución tuvo mucho que ver con el nacimiento de esta casa, de la cual dije anteriormente que era casi tan centenaria como la propia revolución. Esto es una suposición mía, porque yo desconozco la historia de aquellos años. Seguro que Carmen y Venancio podrán aclararlo con más conocimiento. Anticiparos que el siguiente viernes 27 tendremos la proyección de un documental sobre la enfermedad del Alzheimer, protagonizado por dicha asociación de Béjar. Y al viernes siguiente, 4 de octubre, el cuarto Salón Literario de Pilar de Valderrama, protagonizado por el Instituto de la Lengua Castellano y Leonés. También adelantaros que se abrirá pronto el bar, las puertas del bar que nos han cerrado hace poco. Dar las gracias a Venancio y al Centro de Estudios Bejaranos por elegir esta casa centenaria para la presentación del fascismo, y a vosotros por vuestra presencia. Paso la palabra a la presidenta del Centro de Estudios Bejaranos. Muchas gracias, Paco, y bueno, yo lo que quiero hacer son agradecimientos por todas partes. En primer lugar, a Paco, a este magnífico local ya centenario, 142, ¿no? 143. 43, pues ya son años. Muchas gracias porque es nuestra casa, siempre nos ceden esta magnífica sede para hacer muchas cosas, muchas conferencias, estamos muy agradecidos. Y a todos ustedes por honrarnos con su presencia. Como él ha dicho, da gusto ver esta sala llena, esta sala tan bonita. Y gracias a Venancio, en primer lugar, por todo el trabajazo que ha hecho en esta edición, porque me estaba contando que ha escaneado el libro y, bueno, ha limpiado las páginas, etcétera, etcétera, bueno, un trabajo ímprobo. Y así lo pone a disposición de todos nosotros, que eso es muy importante. Y a Carmen, que ha escrito el prólogo, un prólogo, pues, no solo es introductorio, sino que nos da muchas claves de aquella época y de aquella historia que le he hecho. Bueno, pues nada más, yo creo que hay que dejarles hablar a ellos. Y otra vez, gracias. Buenas tardes. Bueno, se han dado las gracias, yo también quiero dar las gracias al casino por esta acogida, al Centro de Estudios Bejaranos, por su invitación en este proyecto. Muchas personas que durante estos días, desde que lanzamos lo que yo llamé preventa, ¿qué significa eso? Pues que antes de que estuviera el libro impreso, pues necesitaba recaudar un poquito de dinero para pagar a él. Tan sencillo como eso. Pues implicó mucha gente y quiero también darle las gracias. En estos días, desde que se anunció el acto, también ha habido muchas personas que lo han compartido, han comentado, han dado opiniones. Pues quiero sinceramente darles las gracias. Os he repartido una cosita, yo lo llamo en broma siempre la hoja parroquial. Es un pequeño documento que hacemos todos los viernes literarios en Moarraz, que pretende simple y llanamente contextualizar el acto. A mí no me gustan las presentaciones tediosas, lo digo siempre,
y con ese papelito se contextualiza y además lo que se hace es que queda un poquito rastro de la actividad, ¿no? Entonces, ¿qué tocaba hoy contar ahí? Pues contaba explicar por qué este señor hace impresiones de libros, ¿no? Realmente es el quinto libro que se imprime, el tercero dentro de esta colección, que se llama Desafío Rural. ¿Por qué? Pues porque es un desafío, por lo menos para mí lo es, encontrar libros inencontrables y hacerlos populares, ¿no? El libro lo vendemos a 25 euros y yo creo que es, para quienes saben que valen los libros, bastante popular, ¿no? Eso es un poco la idea de ese desafío, el desafío rural. El primero que hicimos fue la historia de la región del Castañar, es un libro hoy en día ya agotado, que es el librito de 1795, si no recuerdo mal, escrito por un fraile, en el que nos cuenta un poco todo el tema de la aparición. A mí me gusta mucho, es muy bonito la descripción que hace del monte del Castañar del siglo XVIII. Se volverá a reimprimir. Cuando salgamos de esta aventura, volveremos a imprimir. El segundo libro que hicimos fue el Semanario de Agricultura y Arte para Párrocos. Es un libro que tiene mucho que ver con la provincia, me parezca que no. El primer director de esa obra, ahora os explico lo que fue, el primer director es un mogarreño, Juan Antonio Melón, un ilustrado. Hay quien ha dicho que ese proyecto, el Semanario de Agricultura y Arte para Párrocos, es el único proyecto ilustrado colectivo que hubo en España. ¿Qué es el semanario? Pues es una revista de agricultura y ganadería, que lo que hace es que intercambia experiencias sobre agricultura y ganadería en una España del siglo XVIII bastante analfabeta, en la que solamente los curas sabían leer y escribir en muchos casos, y por eso se canaliza a través de las parroquias. Se podría estar en este tema un ratito, que no tiene ocasión. Y el tercer libro, La Gloriosa, que tiene que ver, mucho que ver también con nosotros, con nuestro ámbito. Yo digo ahí que lo que me interesa es lo que tiene que ver con nuestro ámbito. Sierra de Francia, Sierra de Béjar, Entre Sierras, lo cercano. Yo no voy a imprimir un libro de ajedrez, que podría hacerlo del siglo XVIII. Lo que vamos a hacer es cositas que tengan que ver con nuestro entorno. ¿Por qué La Gloriosa? Pues sabemos que estamos aquí, ¿por qué no? La Gloriosa tiene como Béjar, tiene a Béjar un gran protagonismo, y bueno, Carmen nos va a hablar mucho mejor que yo de ello, ¿no? Y bueno, hoy hemos trasladado los libros literarios de Mogarraz a Béjar. Con esto termino. Todos los penúltimos viernes de cada mes estáis invitados, invitadas a ir. Fijaros, el próximo viernes en Mogarraz hablaremos de este tema. Pero bueno, como digo, todos los penúltimos viernes pues, estaremos en Mogarraz, por parte de las más. Carmen, háblanos del siglo XX. Bueno, no voy a empezar por La Gloriosa todavía. Voy a decirte que eres muy valiente por reeditar este libro, porque no todo el mundo le interesa el siglo XIX. Es más, la mayoría de la gente no conoce para nada el siglo XIX porque está muy denostado en líneas generales. Y es más, a los jóvenes de hoy en día, cuando llegan a secundaria y les empiezan a hablar de constituciones y de golpes de Estado y de generales y de cambios de gobierno, no es que no les interese, es que estudian para el examen y no quieren saber absolutamente nada más del siglo XIX. Por lo tanto, yo creo que eres un valiente y eso te lo tenemos que decir todos. Has puesto dinero para, sin saber si lo vas a vender o no. Por lo tanto... Siempre se pueden hacer rollitos de primavera a las páginas de los libros. O calcar, ¿no? Yo tengo experiencia, sobre todo durante el confinamiento. Bueno, nos dedicamos todos a hacer también pasteles y... No, con los libros a lo mejor también, quién sabe si puede hacer algo en este libro. Entonces él es muy valiente y sois muy valientes también los que estáis aquí, por lo mismo que estamos diciendo. No se conoce el siglo XIX, os interesáis por un libro que trata sobre el siglo XIX y claro, ¿por qué estamos tan interesados?
porque Béjar tuvo un cierto protagonismo, no vamos a decir todo el protagonismo, porque durante mucho tiempo la historia de los sucesos que habían ocurrido en Béjar se plantearon de tal manera, se presentaron al público de tal manera que parecía que nosotros habíamos destronado a Isabel II, y eso tampoco es correcto. Entonces, si estamos aquí por este libro es porque ocurrieron una serie de hechos en el siglo XIX relacionados con la Revolución Gloriosa que explican este interés, ¿no? Yo a Venancio le conozco desde hace relativamente poco tiempo, porque tengo que confesar. ¿Cuándo nos conocimos? Un día que vino, pues en el puerto por aquí. Yo creo que fue. Probablemente con un acto de Centro de Estudios Bejaranos que todos los veranos viene a visitarnos sus libros. Y el año pasado yo creo que ya me hablaste del proyecto que tenías pensado, no me pediste el prólogo en aquel momento, quizá porque estabas, no sé, pensando a ver cuándo lo ibas a sacar y tal, y luego ya durante los meses siguientes, ya cuando lo tenías más organizada el proyecto, decidiste pedirme. Y yo acepté por una razón, o por varias, pero vamos a decir solo una razón, y es que como Ignacio Gol, que tengo por aquí, que está por ahí, somos unos apasionados de la Revolución Gloriosa, ¿verdad, Ignacio? Y entonces siempre nos ha gustado no solo en Béjar, sino ¿por qué? ¿Por qué ocurrió aquí? ¿Qué causas había? ¿Y qué causas había en general para que la gente estuviera tan enfadada como para hacer una revolución que destronase a una reina? Entonces, eso es lo que pretendo un poco explicaros en líneas muy generales, porque además me lo ha pedido así Venancio, me ha dicho, por favor, haznos un contexto, ¿verdad? Lo tenemos que confesar, lo tenemos así un poco organizado, porque yo podía hablaros del libro. A ver, la mayoría de los que estáis aquí sois bejaranos y por lo tanto conocéis los hechos más o menos que ocurrieron en Béjar, pero a lo mejor no sabéis de dónde viene todo esto, porque lo que decimos, porque la gente estaba tan enfadada como para que se produjera un levantamiento de esas características en España y en concreto también en Béjar. Y a mí me gusta, voy a dividirlo como en 3 bloques, que a lo mejor luego no salen 3 bloques, porque yo me pongo a hablar y a lo mejor esto es fluido y lo explico de otra manera, como lo tenía pensado. Pero me gustaría hacerlo en 3 bloques, refiriéndome a los hechos generales, a los hechos bejaranos y entre medias referirme al libro, que por eso estamos aquí. Entonces, voy a empezar para que veáis un poco el tono del libro. El libro se escribe justo después del triunfo de la Gloriosa. Por lo tanto, es un libro en el que se cuentan los hechos de una manera muy, digamos, muy optimista, muy exaltada, todo ha salido bien, hay un nuevo régimen, todo es optimismo. Y además es un autor que, por cierto, no aparece en la portada, es luego dentro. La portada es curioso, no aparece en los editores, es Pedro Domingo Montes, que escribió otro libro similar y luego un libro de novela, que por cierto, esta presentación también es atípica porque normalmente es el autor del libro quien debería estar aquí, pero evidentemente murió en los años 80 del siglo XIX y por lo tanto no le podemos tener aquí, ¿no? Entonces, para que veáis un poco el tono, cargado de romanticismo, es una mezcla, como los libros de ahora que se mezclan géneros, ¿no? Que pueden ser crónica, periodismo, historia, ensayo. Pues para que veáis, la dedicatoria que pone al principio del libro. Y los que seáis bejaranos os ponéis en la mentalidad de un revolucionario, de un paisano de esos que se puso en las barricadas, y os ponéis en esa tesitura y veréis cómo parece que os lo está diciendo a vosotros. Dice, pueblo español, a ti que con heroico esfuerzo, con magnánima sensatez, con intachable nobleza, has llevado a cabo la más grande, la más gloriosa de las revoluciones que los siglos han presenciado. A ti, que sereno en el peligro, indomable en la lucha, generoso en la victoria, has sabido derrocar a tus tiranos y perdonar a tus verdugos. Como una ligera prueba de la admiración que tus virtudes nos inspiran, dedicamos la obra que ha de transmitir a las generaciones futuras la memoria de tu heroísmo. La huella destructora de los siglos, que al pasar desmorona y pulveriza los más soberbios monumentos y borra las páginas más gloriosas en los anales de la humanidad, no podrá marchitar los laureles que has conquistado al emprender y realizar esa revolución, modelo de revoluciones, y en las que todas las naciones que ambicionan emprender el camino de la libertad
tendrán necesidad de venir a buscar un ejemplo digno de imitación. Y sigue. Y además habla de distintos conceptos continuamente, que es revolución, gloriosa, libertad, ¿no? Continuamente esos conceptos se repiten, libertad, patria, etcétera, etcétera. Bueno, el libro trata evidentemente de todos los sucesos que ocurren antes de la revolución, todo lo que ocurre después, y luego tiene un apéndice de lo que pasa pues, en los meses anteriores, imaginamos, a la edición del libro, y al final introduce, aparte de unos grabados preciosos, por cierto, pues las biografías de los principales protagonistas políticos de la Revolución Gloriosa. Y como decimos, la Revolución Gloriosa que ocurre en 1868 no ocurre porque sí, ocurre porque hay un caldo de cultivo muy anterior que habría que remontarse a la guerra de independencia para poder entenderlo. Esa guerra en la que hay una invasión, ¿no?, de un país extranjero al territorio español. Con ellos traen la guerra, evidentemente, pero traen aires nuevos. Otros aires provenientes de Francia, acordémonos de que ha ocurrido la Revolución Francesa, y al mismo tiempo hay una reacción por parte de los llamados patriotas, y es de rebelarse de esa situación, que por cierto hay una guerra civil ahí dentro también, entre los afrancesados y los patriotas, y alumbran la Constitución de 1812. Es muy importante la Constitución porque va a ser el modelo de constituciones a lo largo del siglo XIX, con mayor aperturismo, menor aperturismo, pero va a ser la fundamental. Y es la que van a defender los progresistas, los líderes de la Revolución Gloriosa, desde el primer momento, porque se afianzaban conceptos como soberanía nacional, división de cámaras, libertad de reunión, de opinión, sufragio universal, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que van a defender desde el primer momento. Y al calor de esa guerra de independencia surgirá lo que luego se denominará liberalismo, que nada tiene que ver con el liberalismo actual, sino que es un liberalismo de carácter político, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la idea que tenían los patriotas de defender a su rey, que iba a ser Fernando VII, la idea era que iba a implantar y defender esa Constitución de 1812, pero eso no se produjo. Cuando llegó Fernando VII, volvió al régimen anterior, que estamos hablando del antiguo régimen. Y lo que hace además, aparte de eso, es perseguir a los patriotas, es decir, aquellos que le habían defendido delante de los franceses, ¿no? Entonces hay una situación de desasosiego, de tal manera que, hartos de la situación, os estoy resumiendo muchísimo porque el siglo XIX daría para mucho, llegaron a conseguir gobernar durante 3 años el trienio liberal, de 1820 a 1823, en el que vuelven a la Constitución de 1812. Pero Fernando VII vuelve a gobernar en una década llamada ominosa, por la cual vuelve a implantar el antiguo régimen. Pero ¿qué ocurre? Fernando VII, en sus 4 matrimonios, solo tiene 2 hijas, de la última mujer, que es María Cristina de Borbón. En esa tesitura, él tiene que imponer una pragmática sanción por la cual se permite reinar a una mujer, porque si no, no había otra forma. Y esto provocó ni más ni menos que 3 guerras civiles a lo largo del siglo XIX, porque su hermano, siguiente en la línea de sucesión, no estaba de acuerdo con esa decisión de su hermano de dejar el trono en manos de una reina niña. Se llamaba Carlos María Isidro y sus partidarios se llamarían carlistas y defenderán el absolutismo más acérrimo. ¿Qué ocurre cuando muere Fernando VII? Tenemos a una niña, una reina niña, con una regente, su madre, que no penséis que es liberal, sino absolutista totalmente, que lo que hace es que no le queda otro remedio que buscar apoyos desesperadamente entre los liberales. ¿Y en quién se va a apoyar? Evidentemente en los progresistas no, sino en los llamados templados en aquel momento. Y cuanto más templados, mejor. Es decir, cuanto menos libertades ofrecieran al pueblo, mucho mejor. Y esa será la regencia de María Cristina, que se tendrá que enfrentar a una guerra civil, la primera guerra carlista, que será tremenda, terrorífica, que al final acabó ganando por la ayuda del general Espartero, que es progresista, curiosamente,
Pero que tenemos que tener en cuenta además que crió a la reina niña, educó a la niña, yo la llamo la niña, como una reina completamente absolutista. Es decir, no había otro concepto y además muy imbuida por las decisiones que tomaba, estaban dirigidas por una camarilla muy pequeña. Y esa camarilla era la que le decía lo que tenía que hacer. Si tenía que cambiar el gobierno, hacer que se disolvieran las cortes o lo que fuera. Entonces, ¿qué ocurría en esta situación? Que los progresistas no tenían otro remedio que provocar levantamientos para poder llegar al gobierno y imponer libertades, ¿no? Digámoslo así, intentar aplicar la Constitución de 1800. Hacemos un paréntesis aquí, porque voy a hablar un poco de Béjar. Y es que, claro, hemos dicho que vamos a hablar de lo general y ahora venimos a Béjar y os voy a dar unas líneas solo particulares de qué pasa en Béjar. En la guerra de independencia, Béjar había desarrollado mucho sus manufacturas textiles, porque todos los contendientes, tanto los patriotas como los ejércitos franceses, como incluso los guerrilleros, continuamente estaban pidiendo pan. Aquí hubo una invasión francesa bastante importante. Estamos hablando de cerca de 3.000 soldados franceses en distintos momentos. Hubo también asesinatos, hubo violaciones, hubo saqueos, hubo destrucción de imágenes en iglesias. Es decir, tampoco estamos hablando de un camino de rosas en aquellos años de la guerra de independencia, pero digamos que las manufacturas textiles sí que se vieron potenciadas porque además pagaron, lo cual es un poco extraño, ¿no? Todo esto favoreció el desarrollo de la ciudad, vamos, no era ciudad entonces, hay que especificarlo, era villa, hasta 1850 no tiene el título de ciudad, y Béjar fue expandiendo su importancia en lo que se refería a las manufacturas, cosa también muy importante para explicar la revolución de 1868. En la guerra carlista, la primera guerra carlista, también sufrimos bastante en esa primera guerra carlista. Curiosamente, todos pensamos en el carlismo que los focos fundamentales eran el País Vasco, Cataluña, Aragón, la zona norte de Valencia, pero en la zona norte de Extremadura también se vio el carlismo, eran partidarios del absolutismo y además de Carlos María Isidro. Y hubo incursiones, hasta 3 incursiones carlistas a lo largo del siglo XIX, estoy hablando más en concreto de la primera guerra carlista, de tal manera que hubo una batalla dentro de Béjar entre las tropas isabelinas, al mando del general Cardiñas, y los carlistas, al mando del general Basilio. ¿A quién defendió, o del lado de quién se pusieron los bejaranos? Curioso, de la reina regente y de la reina niña. Nada hacía presagiar que 30 años después gritaran abajo los Borbones, cuando en aquel momento estaban luchando en favor de esa reina niña por las calles de Béjar. Muerto, y la reina gobernadora, para el premio de esa lealtad, entregó a Béjar y a la milicia nacional una bandera, que es la bandera que se ha utilizado como bandera de Béjar hasta hace muy poco tiempo, que es la bandera de España con el escudo de Béjar. Entonces hacemos un impasse, quedamos aquí en esa situación de la guerra carlista y volvemos a la situación de España. La situación de España cambia. Hay un cambio en la regencia, pasa a regentar a la niña Espartero, con un gobierno progresista, pero curiosamente ese progresismo salta por los aires. Hay distintas situaciones, sobre todo en Barcelona, donde se da un fenómeno que se llama la flamancia, una revuelta, que Espartero no sabe, digamos que neutralizar de otra manera que no sea a cañonazos, desde Montjuic, de distintos puntos. ¿Esto qué hace? Pues que provoca una división entre los progresistas y hace que al final la solución sea que la niña sea mayor de edad, intentar regenerar la situación y comience un nuevo momento, un nuevo momento del reinado de Isabel II. Pero daos cuenta que tiene 13 añitos, 13 años, según los testimonios de la época, seguía siendo una niña. Las reacciones que tenía seguían siendo de una niña. ¿En quién se va a basar esa reina niña que sigue siendo tutelada por su madre
en los absolutistas, pero como los absolutistas son los carlistas, la única manera que tienen de apoyarse en los moderados. Y esta será la tendencia a lo largo de todo su reinado, basarse en los moderados, que además, a partir de un determinado momento, y no solamente entre los moderados, cada vez habrá una tendencia mayor a que los partidos políticos del momento sean liderados por militares, por generales, los llamados espadones, que son los que rigen los destinos del país. ¿Por qué? Porque tenían la violencia. En el caso de que no pudieran imponer sus ideas por medio del diálogo, lo imponían por medio de la violencia. Y en ese sentido, volvemos a la misma idea anterior. El progresismo solo le quedaba el camino de o bien intentar dialogar con los moderados para poder entrar en los distintos gobiernos, en distintos ministerios, o bien provocar levantamientos y golpes de Estado. Y así es lo que ocurre a lo largo del siglo XIX, que hay continuos levantamientos y golpes de Estado porque no había otra manera de poder llegar a ello. En esta situación, el gobierno fundamental, hay distintos momentos de gobiernos progresistas, como por ejemplo el bienio progresista, que se da, fijaos hasta dónde voy saltando, 1854-1856, o por ejemplo, bueno, antes de esto había estado también el famoso Mendizábal, que había hecho la desamortización de los conventos, pero es la única solución que se da para que el pueblo, digamos, tenga capacidad de decisión, porque en aquel momento los moderados imponían siempre constituciones de tal manera que el sufragio censitario fuera un sufragio censitario en el que solo podían votar, había cambios, pero bueno, en líneas generales, hombres mayores de 21 años con estudios o una capacidad económica determinada, unos ingresos determinados que iban variando para restringir la situación a placer. Con lo cual, claro, el sistema era cada vez más restringido. Volvamos un poco al libro, porque si no yo me pongo a hablar y no os leo nada, no volvemos al libro. ¿Qué nos cuenta el libro? Por ejemplo, de la reina María Cristina, que hemos hablado antes. Apenas murió Fernando VII y en virtud de su testamento se instaló su viuda, doña María Cristina, en la regencia del reino, que debía conservar hasta que su hija, doña Isabel, llegase a la edad de 18 años. Luego vemos que no, que llegó a los 13 ya, llegó la mayoría de edad. Dice, fue reconocida por todas las autoridades de Madrid y confirmó en su puesto al ministerio de Cea Bermúdez, que regía los negocios públicos en vida del rey. Este ministerio se apresuró a publicar un manifiesto del sistema político que se proponía seguir y que no era sino una continuación de que se había seguido en los últimos días del difunto monarca. Y decía, yo mantendré religiosamente las formas y las leyes fundamentales de la monarquía, sin admitir innovaciones peligrosas, aunque halagüeñas en su principio, probadas ya sobradamente por nuestra desgracia. La mejor forma de gobierno para un país es aquella a que está acostumbrado. Que además suena, yo trasladaré el cetro de España a manos de la reina, a quien le ha dado la ley íntegro, es decir, la soberanía no residía en el pueblo ni en la nación, sino en la reina, sin menoscabo ni detrimento como la ley misma se lo ha dado. Su majestad se declara enemiga irreconciliable de toda innovación religiosa o política que se intente suscitar en el reino. Vamos, una declaración de intenciones de toda verdad. Es decir, que como vemos, no había otro camino. ¿Qué ocurre en Béjar? Vamos a volver a Béjar. Durante estos años, Béjar se ve favorecida por distintas personas que están dentro del partido moderado, en concreto dos personas. Gabriel Herrera, que luego llegó a ser rector de la Universidad de Salamanca en 2 ocasiones, también gobernador provincial. Él estaba de diputado en las Cortes, en el Congreso, y dentro del partido moderado. Y su sucesor político será José Sánchez Ocaña, que nos sonará por la calle. José Sánchez Ocaña consiguió de la reina 3 cosas fundamentales. Una fue la creación de la escuela industrial. Ya sabemos de dónde viene nuestra escuela de ingeniería, viene de la escuela industrial. Consiguió el título de ciudad para Béjar y consiguió también la entrega de la medalla de oro de la ciudad para la instrucción pública, que era algo perteneciente al ayuntamiento, una competencia. Pero en esta situación no todo era de color de rosa, y ni mucho menos toda la burguesía estaba a favor de ese moderatismo imperante.
y no todos estaban a favor de las políticas de José Sánchez Ocaña. Había burguesía que no estaba muy conforme con esa situación, porque todo no es blanco o negro. Y además en la historia, como veis, no son compartimentos estancos. Eso a los niños hay que decírselo mucho cuando estudian historia. La historia fluye. Para saber en dónde estamos, hay que ir hacia atrás. No se puede entender la restauración sin lo que pasa antes. No se puede entender la guerra civil sin la restauración, aunque los componentes luego internacionales son muchos. No se puede entender el franquismo, fijaos lo que digo, el franquismo sin la restauración. Es curiosísimo, los militares, la influencia africanista, no se puede entender si no vamos hacia atrás. Y en este caso, pues es interesante conocer que no toda la burguesía estaba de acuerdo, quizá también porque ellos querían su parte del pastel, quién sabe, una parte de esa burguesía. En esta situación se produce algo importante en Béjar. Hemos dicho que el motor fundamental económico de Béjar son las manufacturas textiles, la industria textil, y se produce, pero a nivel también de España, una crisis económica bestial. De tal manera que en Béjar empiezan a cerrar fábricas, no hay trabajo, fijaos la situación, estamos hablando de años 40 del siglo XIX, mucha gente está en paro, no hay sindicatos, eso no se conocía entonces, hay una cierta conciencia, digamos, hay unos protosindicatos, sociedades de socorros mutuos, etcétera, etcétera, pero no existían todavía los sindicatos, no había forma de organización, pero sí que había círculos, casinos, sociedades secretas, que estaban escondidas, que estaban pensando en qué podían hacer, pero necesitaban organización, lógicamente. Necesitaban a alguien que les guiara desde arriba, alguien que les guiara desde el Estado, desde los partidos políticos, ¿no? Y que están ahí larvando, preparando ahí un caldo de cultivo, ¿no? Para ver lo que ocurría después. Están esperando acontecimientos, están esperando órdenes. También existían los republicanos, lógicamente, que están surgiendo ahora, que en Béjar van a tener mucha relevancia en la Revolución de 1868 y que están ahora también organizándose poco a poco. En esa situación de paro, de crisis de subsistencias, de falta de trabajo, los moderados que hacen esos dos grandes personajes de los que hemos hablado, conseguir del gobierno obras públicas. También esto nos suena, ¿no? Consiguen intentar un fondo de calamidades para promover la obra pública en Béjar. Y es entonces cuando se construye la carretera que va hasta Salamanca, el Puente Nuevo, por ejemplo. Se construye entonces, porque hay una crisis industrial muy fuerte. Llegamos a los años 60 del siglo XIX. En los años 60 del siglo XIX, el moderantismo también había saltado por los aires. ¿Por qué? Porque cada vez que el general Narváez, que es el general, el espadón que dirige los destinos de los moderados, es cada vez más intransigente. Entonces hay una parte de los moderados que tampoco están de acuerdo con esa situación. Y crea su propio partido político, la Unión Liberal. En esta situación, para que os hagáis así un esquema claro, tenemos a los absolutistas, es que la política estaba muy polarizada. Los absolutistas con los carlistas, ¿no? Eran los mismos, por un lado, digamos los más conservadores, porque no me gusta hablar derechas e izquierdas, entonces no se entendía así, tenemos que irnos a otra mentalidad, otra forma de entenderlo. Los más conservadores, los defensores del antiguo régimen, los carlistas. Después tenemos a los moderados, con Narváez a la cabeza. La Unión Liberal, a ver, podríamos entenderlo como un centrismo, más o menos. Los progresistas, que están ahora liderados por el general Primo. Está en el exilio, no dejaban ni siquiera pisar España. Luego ya sí, luego volvió a irse fuera, bueno, es muy complejo, pero está largando también, está intentando organizar un posible levantamiento desde fuera. Tenemos a los demócratas, que son los republicanos. Tienen unas ideas muy similares a los progresistas de sufragio universal, separación de poderes, libertad de reunión, de prensa, de asociación, de cultos, pero los progresistas eran monárquicos, los republicanos no querían monarquía. Y luego incluso los demócratas se acabarán extinguiendo, también el republicano y el demócrata. Fijaos la cantidad de partidos políticos que había en esa España del siglo XIX.
Llegamos a la Unión Liberal. Durante esa época la Unión Liberal llegó a gobernar durante un tiempo con el general O'Donnell a la cabeza, pero luego pues vuelve otra vez Narváez. Y en esa situación ya insostenible políticamente hablando, es cuando se intentan hacer diversos levantamientos por parte de los progresistas desde el año más o menos 1865 al año 1868, pero no consiguen nada porque están desorganizados. Siempre que intentaba PRI llegar desde fuera, pasar a España para organizar el levantamiento, algo salía mal. No había coordinación. Y entonces todo quedaba en agua de borrajas. ¿Y por qué os hablo de esto? Porque en Bejar también se produjo. Se produjeron varios levantamientos anteriores. En España se dan varios. Se da uno que tiene foco en Cataluña, se da la noche de San Daniel, los hechos del cuartel de San Gil, se da también el levantamiento de Villarejo y Salvanés, pero ninguno tiene resultados. ¿Por qué? Porque los progresistas no lo pueden hacer solos, necesitan apoyos. ¿Dónde encontrar esos apoyos? Lo primero que hace PRI es el diálogo. Tiene que ceder en unos asuntos para conseguir el apoyo de otros partidos políticos. Y en este caso tiene en el Pacto de Ostende el apoyo de los demócratas. Los progresistas son monárquicos, los demócratas republicanos, pero tienen ese consenso para poder hacer el levantamiento. Y les quedaba una pieza que conseguir para poder llegar a la revolución, y era la Unión Liberal. ¿Cómo convencer a la Unión Liberal? Si son moderados, aunque sean un poco más abiertos. Bueno, se dan dos circunstancias. Una es la muerte de su líder, de O'Donnell, y otra es que se consigue algo que no se esperaba, y es que uno de los principales líderes de la Unión Liberal, que era el duque de Montpensier, que tenía esperanzas de que si un día la revolución gloriosa o la revolución que se iba a hacer salía triunfante, era presentarse como candidato a rey. Por lo tanto, llega un punto en el que Isabel II expulsa a su propio cuñado de España, y es cuando PRI dice: voy a acercarme, diálogo con él. No quiero, porque PRI no le gustaba nada a Montpensier, pero diálogo con él, le atraigo a mi causa, y además tiene dinero, que todo se necesita mucho dinero, y no tenían dinero para preparar, para conseguir esa revolución. Y por lo tanto obtiene ese apoyo. Y entonces llegamos a 1868. En Béjar, como os digo, había ocurrido un levantamiento anterior, en 1867, que ha estudiado muy bien Ignacio Coll, que da para mucho ese levantamiento, pero ya es un ensayo. ¿Qué ocurre? Hay un encarcelamiento de un líder republicano, Aniano Gómez. Los demás paisanos, demás republicanos, no están de acuerdo, le sacan de la cárcel, hay barricadas en Béjar, hay un levantamiento bastante importante, y todo se resuelve porque vienen 1.500 soldados a Béjar con unas intenciones muy poco dialogantes. Esto no solamente ocurre en Béjar, ocurre en más puntos de España. La reacción del gobierno es palo y tempetieso, porque saben que se está alargando algo, y eso hay. Aquí en Béjar, de hecho, muchos burgueses que habían apoyado ese levantamiento tuvieron que marcharse, tuvieron que exiliarse. Ellos también se marcharon de Béjar y otros fueron encarcelados, y en el 68 todavía están encarcelados, todavía antes de que. Y ya llegamos a 1868, a septiembre, 18 de septiembre, en el que hay un levantamiento que empieza en Cádiz por la Marina, que se va extendiendo a toda España. Es un levantamiento básicamente militar, pero que obtiene adhesiones civiles en distintos puntos de España, como Salcón, que es una ciudad muy parecida a Béjar, con bastante relación con Béjar además, porque es una ciudad industrial. También en Santoña, en Santander, distintos puntos, pero por supuesto en Béjar. ¿Por qué? ¿Por qué se da en Béjar un levantamiento civil cuando en el resto de España la mayoría es un levantamiento militar? La clave está, aparte de esa crisis tan grande, en el movimiento obrero.
Béjar tiene esas características de obrerismo que no se dan en otras partes. Hay una cierta, como digo, algo larvado, una organización, una serie de redes que, aunque las desconocemos todavía, que explican que el levantamiento bejarano tenga éxito. Pero volvamos otra vez al libro, porque es que si no, voy a leeros el manifiesto del levantamiento de la Marina. Había elegido más, pero como es que mi libro dice, de Coprim, ¿no? En el levantamiento. A las armas, ciudadanos, a las armas, basta ya de sufrimiento. La paciencia de los pueblos tiene su límite en la degradación y la nación española, que si a veces ha sido infortunada, no ha dejado nunca de ser grande. No puede continuar llorando resignadamente sus prolongados males sin caer en el envilecimiento. Ha sonado, pues, la hora de la revolución, remedio heroico en verdad, pero inevitable y urgente cuando la salud de la patria lo reclama, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre en Béjar? El 18 de septiembre ocurre el levantamiento de Cádiz y el 22 se disuelve el ayuntamiento y se forma una junta revolucionaria. Yo no iba a acabar aquí, pero como sé que hay gente que es de fuera y que no sabe lo que ocurre aquí, os voy a decirlo muy rápidamente, así en líneas muy generales, para que sepáis lo que pasó en Béjar. En el libro dejar de incógnita para que se concrete. Sí, de acuerdo. Pues entonces voy a hacer una cosa. Voy a leer, porque hay un capítulo que se dedica a Béjar. Ese es el motivo por el que estamos aquí. Dice el autor, antes de principiar a hacer la narración de los sucesos que tuvieron lugar en Madrid y en el resto de España a consecuencia de la batalla de Alcolea, que decidió el éxito de la revolución, para seguir el orden cronológico de los acontecimientos, conviene que hagamos una reseña de los que tuvieron lugar en la ciudad de Béjar el mismo día en que el puente de Alcolea era testigo del triunfo del ejército liberal. Ya en otro capítulo dimos cuenta del alzamiento de aquella ciudad heroica, se refiere al 67, que también cita. Llevada a cabo apenas se tuvo en ella noticia de la sublevación de la escuadra nacional en Cádiz. Los bejaranos se habían organizado desde luego armándose de la manera que mejor les fue posible. Los distintos personas que han hablado de aquel momento hablan de unas 300 armas, lo cual no está mal. 300 hombres que se pusieron al frente de aquel levantamiento, divididos en barricadas por toda la ciudad, contando desde luego con que el gobierno de la reina mandaría tropas que atacaran a la ciudad a fin de lograr su sumisión. Además se utiliza unas palabras muy determinadas, su sumisión. Y se habían propuesto desde luego resistir hasta el último extremo. Y esto lo dice alguien que no tiene nada que ver con Béjar. Su organización militar había sido dirigida por un valiente oficial retirado polaco de naturaleza llamado Frasci. Dice Frasci. Es que a veces le llaman Frasci o le llaman de distintas maneras. Que fue el mismo que después dirigió la defensa de la ciudad. Y habían logrado también los bejaranos armar 2 pequeños cañones, no eran 2, eran 4, pero 2 de ellos parece ser que no llegaron a disparar, o no sabemos exactamente qué ocurrió, que situaron en las barricadas, aunque luego no pudieron jugar por las causas que explicaremos, que en realidad se jugaron. O sea, sí dispararon. El brigadier Nanetti, al frente de unos 1.200 hombres, unas fuentes dicen 1.200, otras 1.500, incluso 1.600, entre infantería y caballería, fue el encargado de atacar a la ciudad de Béjar, hacia donde se dirigió con su columna, llegando a darle vista en la mañana del día 28. Serían las 8:30 cuando estas fuerzas se aproximaron a las bañaduras bajas, la zona del cementerio, de la ciudad, desplegando guerrillas desde dicho punto por compañías del Batallón de la Constitución y Guardia Rural que también componía la columna. Y estas guerrillas... Yo creo que ya no hablo más. Yo creo que aquí lo dejamos. Sí. Una cosa, claro, hay que contextualizarlo. Esto está escrito en caliente. Este libro sale en 1868 sobre sucesos de 1868. Pues claro, los investigadores lo van a descubierto otras cosas. Eso es lo que esta información muy probablemente
la recibiría a través de la prensa. La Iberia fue uno de los altavoces de la revolución y hay cosas muy matizables, porque claro, hablan de decenas de muertos, decenas hubo, pero no tantos como me parece que dicen que 100 muertos, niños, Sí, mujeres y niños, mujeres, a ver, que mujeres. sepamos, niños hay 1 o 2, no hay mucho consenso, uno sí sabemos, un niño de 8 años y uno de 14, pero no se sabe si es el mismo que estaba pequeñito o son 2 diferentes. Pero mujeres no hemos visto, que atacaron a las mujeres que fueron heridas, pues no. Y que la mayoría de los que cayeron eran paisanos que nada tenían que ver, también lo sabemos. Que la gente que estaba en el barrio de la Corredera y que en la retirada, pues las tropas se les mandaron y a muchos los fusilaron en el Puente Viejo, otros... Bueno, y no voy a decir nada más porque el día 28 además tenemos una visita interpretativa, por si queréis estar, a las 5 de la tarde, donde repasaremos los lugares de la revolución de aquellos días. Básicamente, incluso hablaremos de gentes, de sucesos muy concretos, etcétera, por si queréis ver. Y yo creo que nada más. No sé si quieres decir. No, dar las gracias otra vez. Y nada. Y si no, pues nada. Pues nada, Hasta la próxima. voy a aclarar los 15 años que hay de diferencia de la revolución al casino, cuando nació casino, o no hay ningún dato que... A ver, hay un componente que son esas sociedades secretas de las que hemos hablado. Entonces, hay una cierta idea de que las personas que pudieron fundar el casino pudieran haber formado parte de esas sociedades secretas anteriores a la época moderna. A ver, para no liarnos mucho, Nicomedes Martín Mateo será progresista. Lo que pasa es que él nunca entró en política. Él vio lo que había y dijo, yo aquí no me meto, yo me voy a mi cantón suizo, que es Béjar, y me dedico a mi trabajo. Pero en realidad trabajó con todos y, por ejemplo, en el caso del 67, él fue una de las personas que fue a dialogar con el brigadier Aguirre, que venía dispuesto a bombardear Béjar, y consiguió que no ocurriera nada. Volvió, parlamentaron aquí con los sublevados y se consiguió que no pasara nada. Es decir, en este sentido te digo que parte de esos revolucionarios, que no todos eran paisanos, no todos eran republicanos,